Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Mi nombre es Nico Román López y hoy vamos a analizar la película La Estrategia de Caracol. Antes de comenzar analizando, me gustaría dar un resumen o un contexto de lo que trata la película. La película trata sobre unos inquilinos que habitan como en Bogotá, está situada en Bogotá, un indígena que habita en una casa histórica, por decirse así, eh, y esta casa da unas personas con dinero, con alto talento económico, la quieren desocupar para ellos, para fines, o sea, según es para fines de preservar la casa como evidentemente una casa histórica, pero no, es para poder enriquecerse más ellos mismos. ¿Y qué hace este escrito? Ellos no se quieren ir. O sea, al principio de la historia lo está contando un periodista sobre esta historia que pasó, lo está contando en una media de comunicación. Él nos dice, bueno, estos inquilinos no se quieren ir. Entonces a una matanza, ellos la van a sacar al juez, empiezan un tiroteo, matan a un niño. Hay otra casa, esa casa la van a desocupar por la muerte del niño. Hay otra casa que pasa la misma situación, pero estos sí no se quieren ir. Hay una disputa entre si se van o no se van, pero al final no se va. Y como que para resumir, ya al final ellos sacan todos los bienes que tenían en la casa, lo llevan a una montaña en la afueras de Bogotá y ahí forman como especie una montaña para arriba. Y le entregan la casa a este señor absolutamente sin nada. La casa se cae, entonces como que sería el resumen de la película. Me gustaría pasar a aspectos importantes para resaltar en la película o cosas que yo vi importantes. La primera, la diferencia de clases sociales. Se vio una clara diferencia en la película sobre que las personas que tienen menos ingresos se ven usurpadas o se ven maltratadas por aquellas que se consideran mejores por tener más ingresos, por haber nacido en una cuna de oro y creen que todo en la vida lo pueden tener. Y a veces quieren tener este poder o tener esa sumisión hacia otra persona a la fuerza, y eso se vio muy rana en esta película. También el abuso del poder. Esta va un poco ligada, como yo leí anteriormente, a las clases sociales, porque a tener más plata, tener más poder y esta y este abuso, en vez de tener, o sea, un poder, en vez de ese poder que tiene, ejercerlo para el bien y así ayudar a las demás personas que no tienen, lo ejercen para el mal y se estarían beneficiando ellos mismos. Otra cosa que también pude ver en la película es que a veces las personas que se suponen que no tienen que defender son las que más daño nos hacen. Y vi dos ejemplos para ya pasar al acoso de la fuerza pública. Primero vamos a dar un ejemplo sobre ese sería el abuso de poder que vimos y reflejado en la película. Fueron con los abogados y con las instituciones que estas en vez de defender a aquellas personas que menos ingreso tienen, que no tienen una voz quien los defienda, esa por el simple hecho de que le den más plata a un cargo público o algo, una empresa o ser reconocido, abusan de sus conocimientos para hacer sumiso a esas personas que solamente necesitan uno. Y está ligada al de la fuerza pública. La fuerza pública fueron creadas para la seguridad, el bienestar y defender a aquellas personas que no lo pueden hacer, y en vez de hacer eso, no lo hacen en la película y también en la vida real, que ya es un poco lo aplicamos más adelante. Abusan de su poder y lo utilizan para cosas que no tienen que hacerlo, como que como ayudar a estas personas a que fueran desocupadas. Como lo hicieron, se fueron a plomo, un niño terminó muerto
y a la final no están cumpliendo su deber, sino que están cumpliendo sus propios instintos. Sí, se puede decir que hay una frase, dice que el hombre es malo por naturaleza. Yo diría que no estoy de acuerdo que, bueno, sí, no. Porque una parte, sí, la naturaleza del ser humano es la codicia, es muy codicioso, pero también el ser humano, hay otra que dice que el hombre no es malo por naturaleza, sino que la sociedad lo corrompe. Y me voy más ligada a esa, tengo más énfasis con esa, porque el hombre no es que sea malo, el hombre no nace malo, no es un bebé inocente sin maldad, pero a medida que va creciendo la misma sociedad, su familiar, dependiendo muchas veces del lugar donde nace, lo corrompe más. Entonces sería la sociedad que se encarga de corromper al ser humano. Me iría para la siguiente parte, que es cómo vemos reflejado esto en la actualidad, no solo de Colombia, sino del mundo. Desafortunadamente, este hecho no es ficción, sino todo lo contrario. Esto lo vivimos a diario en Colombia, en América Latina e incluso en algunos países de Europa y también en algunos países de África. A pesar de que esas son las grandes potencias mundiales, esas también abusan de su poder, sino que al ser una potencia, ellos, hay que ser sinceros, ningún país va a mostrar el lado oscuro o la peor situación de su país. Siempre van a mostrar lo lindo para vender. Pero si nos vamos más a fondo, conocemos historias, nos damos cuenta que siempre van a abusar de su poder. Y un ejemplo de eso serían las guerras. A la final la guerra no se da entre dos países. A la final dos países no son los que quedan afectados. Sí, se puede decir que su economía se ve afectada por utilizar ¿cómo se dice? Por utilizar armas, pero lo más perjudicado siempre va a ser la población civil. Son los que terminan muertos, son los que terminan sin hijos, son los que terminan sin papás, son los que terminan sin casa. Entonces, y lo que se están tirando las instituciones son las que terminan felices, contentos, llegan a la paz y ya. Como nos hemos dado cuenta, eso en los recientes conflictos que se ha visto entre Ucrania y Rusia y entre Palestina e Israel. No nos vamos a ir a quien tiene la razón, no. Eso no es lo ideal de lo que yo quiero que vean. Nos vamos a ir en que siempre van a terminar perjudicados la población civil. ¿Por qué? Por la simple codicia de querer algo más, de querer tener más, de querer quitar territorio a la persona que ya lo tiene. Siempre van a terminar las personas civiles perjudicadas por aquellas personas que se suponen que lo tienen que defender por la simple codicia, por la simple necesidad de tener más y de creerse una gran potencia. Esto se vio reflejado en el pasado con Estados Unidos, con China, con la Unión Soviética, con Hitler en Alemania. O sea, siempre, nunca va a cambiar. También se vio reflejado en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, en el Imperio Otomano. Siempre la persona más perjudicada fue la población civil, aquellos que no tenían voz. Y desafortunadamente esto va a ser algo que no va a cambiar si las instituciones, los gobernantes no toman en cuenta y dejan de pelear por tener más y se preocupan por lo que ya tienen. Porque al tener más, quitan la atención de lo que ya tienen y si llegan a tener más, la meten ahí y va a haber más pobreza. Tienen que ocuparse de lo que ya tienen, de su progreso y hacer crecer su país con lo que ya tienen. Y esto me llevaría a la última parte de mi exposición, que es, quisiera resaltar dos puntos. El primero es qué le cambiaría a la película. Yo, en mi opinión personal, no le cambiaría nada,
porque esta muestra realidades sociales que desafortunadamente siempre hemos vivido y todavía vamos a seguir viviendo. Y es muy bueno que a través de esta película las personas tomen conciencia y se den cuenta que estamos viviendo en un país, en un planeta donde nos están afectando demasiado la presencia y nos están sumiendo en su poder, en su mentalidad. Y esto ayudaría a las personas a que salgan adelante, a que luchen por su derecho. Entonces me encantaría, al contrario, hay películas, me encantarían más películas con realidades sociales, criticando un poco, porque sí, hay que aceptar que esta película está criticando un poco, pero no tanto criticando, sino que está enseñando. Entonces me gustaría más películas así que enseñen. Y ya para terminar, creo que estoy haciendo un poco extenso. Me gustaría terminar, considero la película un poco amarillista problemática. Esto va ligado al punto anterior. No la considero ni problemática ni amarillista. La considero una película que es de enseñanza, que nos daría mucho para aprender, reflexionar como sociedad que somos y dando cuenta que estamos haciendo al momento de elegir a aquellos que se suponen que no tienen que proteger. Entonces sí daría, como ya les dije anteriormente, me gustaría más películas. Hay que aceptar que esta película a la persona poderosa no le gusta, porque abren la mente a las demás personas, le abren la mente a aquellos que tienen la mente cerrada. Es como el mito de las cavernas, no sé si lo escuchan, que dice que esa sería la sociedad. La sociedad está envuelta en una burbuja, en mentiras que durante años han dicho los políticos, los medios de comunicación. Y cuando una sola persona se sale de esa burbuja, de esa cueva, y se va para el mundo real, se da cuenta que la realidad social es muy diferente a como nos la han pintado, que es hermoso, que no han pintado un planeta, no han pintado otros países espectacularmente divinos. Sí, son divinos solamente de su, su ecosistema, pero internamente todos los países están podridos. Y cuando esta persona sale de esa burbuja, no muchas veces que salga a otro país, sino que salga y mire su propio país, se va a dar cuenta que todo lo que ha vivido durante años son mentiras. Y cuando ella regresa otra vez a la cueva, va a llevar otros ideales y le ayuda de pronto a esas personas a que salgan al mundo y se den cuenta que el mundo no es color de rosa, porque hay que aceptar, tenemos que estrellarnos contra la pared para darnos cuenta de la realidad social. Y ya para no hacer este video más extenso, quisiera dejarlo con este último consejo. Salgan más salgan más a su país y dense cuenta en la realidad social que su país está viviendo. No solamente salgan, miren películas como esta, para que den un poco de su realidad social. Y para los directores, aquellas personas que producen películas, me gustaría dejarle un consejo también. Creen más películas, más historias sobre la realidad que estamos viviendo. No solamente ahora, sino la que vimos anteriormente, que en la historia está para eso, para no volver a repetir. Hay una cosa que también me gusta en una frase. El que conoce su historia no está condenado a repetir y actuar. A veces no conocemos nuestra historia, todo lo que vivimos no tenemos que volverlo a vivir porque sabemos lo que no tenemos que hacer. Y hay muchos ejemplos, como ya les dije anteriormente, que sirven para contar unas grandes historias sobre la opresión. Para así ya no hagan más películas sobre narcotráfico, sobre guerrilla, sobre matanza, porque al final eso no nos va a llevar a nada. Eso va a seguir con la idea de que hay que matar, hay que irse a la guerra para luchar por lo que uno quiere, ¿no? Hay muchas formas de luchar por lo que uno quiere. Muchas gracias, espero que este video le haya dejado una enseñanza súper espectacular. Chao.